Nuevamente les comento, sean todos bienvenidos ustedes en esta clase. En esta clase iniciaremos con la explicación de la veintena. Por ahí les encargo, hermanitos, los que tienen abierto su micrófono, puedan cerrarlo y podamos estar trabajando en armonía con todos ustedes. ¿Sí? Entonces, el trabajo que toca el día de hoy, por cuestiones de ceremonias, por cuestiones de tiempo, pues no pudimos leer la veintena que nos corresponde vivir, la que inició desde el día de ayer, ¿verdad? Ayer desde la medianoche, en el cual estuvimos viendo que ayer era el día precisamente, día Chicuase, que ayer fue Chicuase Zipac, y hoy es Chicome Yeyecat. Ojo, hay que cuidar mucho, hermanitos, eso, por favor. A veces nos dan una información y hay que leerlo esa parte, porque a veces solamente lo agarramos de esa manera, ¿no? Ya, pues ya me lo entregaron el tonal y ya. No, acuérdense, hay que observar, hay que acechar la información. El día de hoy es 7 viento, no 6 viento. Ahí había una información que decía que era 6 chicoaseyeyecas. No, terminamos la veintena de Tlacashipehualistli con Macuili Xochitl. ¿Ah? Macuili Xochitl le tocó el día 20 de abril. Sí, le tocó el día 20 de abril. Nosotros tuvimos Temascalito, justamente lo celebramos de esa manera, lo pudimos concluir una veintena muy hermosa, ¿verdad? Que en el Temascalito, justamente hablábamos de Tepeyolojli, de ese Tepeyolojli que toca trabajar con la energía sagrada, ¿sí? Entonces, el día de hoy, hermanitos, vamos a platicar sobre la veintena, Tosos, Tontl, ¿sí? ¿Qué significa Tosos, Tontl? Habla de la pequeña vigilia. ¿Y qué es la pequeña vigilia? ¿O a qué nos enfocaríamos en esta pequeña vigilia, hermano? En esta pequeña vigilia, sí, buenas noches, hermanita Raquel, hermanita Luz Elvira, bienvenidas, buenas Hola, noches. buenas noches, Sebastián. Y buenas noches, Hermano, hermanitos. hermanito Akatsin, bienvenido, bienvenido, hermanito. Bienvenido a la clase del día de hoy. Les comento, hermanitos. Buenas noches, hermanitas, buenas noches, hermanito. Fíjense, la veintena de Tosostontli dice la pequeña vigilia. Vamos a vigilar, vamos a acechar. ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? Y a todo lo que acontece a nuestro alrededor. En esta veintena lo acompaña Tlaloc y Chalchuitlicue. Por eso en esta veintena lo escogí. Con ello podemos, perdón, con ello podemos trabajar nosotros. Con esto vamos a trabajar nosotros la veintena con Chalchihuitlicue y Tlal. Ahora bien, en este trabajo que nosotros vamos a realizar, tenemos que iniciar con la siguiente actividad. Miren, en esta veintena vamos a empezar con este Huehuetlastoli. Para algunos ya lo conocen, se los conté en la clase de pedidores de lluvia de manera presencial. Se dice que en la creación de este Xochiquetzali, de este universo,
La energía femenina del agua es Chalchihuitlicue, es el agua de de los ríos, de los lagos, de los mares. Vaya, es agua terrestre, Chalchihuitlicue. Y el agua como energía masculina es Tlaloc, ¿sí? Tlaloc, o sea, la lluvia es lo masculino, lo femenino, lo que ya hay en la madre tierra, que es como las venas que tenemos nosotros de sangre, solo que nuestra madre tierra lo tiene las venas en la vida. Recuerden que en las venas que tenemos en nuestro cuerpo, que lleva sangre a todo nuestro tracayo, nuestro ser, son precisamente los ríos, los lagos para la tierrita, porque eso da vida. Entonces, se dice que Tlaloc siempre quería estar también con su amada, con su dualidad, con su Ishnamic, no dualidad, su Ishnamic, ¿no? Entonces, ellos buscaban estar juntos, no podían estar sin el uno ni el otro, pero Tlaloc le dice a Chalchihuitlicue, oye, Chalchihuitlicue, pero ¿cómo podemos hacer para que estemos juntos? La temporada de lluvias pasa y tú estás siempre. Entonces, al ver todo esto, Tlaloc, muy molesto, al no encontrar la solución, agarraba árboles de ocote, de pino, de tepehuaje, cualquier árbol, y lanzaba su furia con ese rayo, partiendo en dos árboles, ¿no? Entonces Chalchihuitlicue le dice, cálmate, cálmate, Tlaloc, vamos a encontrar una solución. Hay alguien que siempre está a mi lado. Y no le hubieran dicho eso a Tlaloc. Se molestó muchísimo más, ¿no? Empezó a lanzar rayos y centellas y muy molesto retumbaba allá en el universo, en el cielo. Pero llegó el momento en que le dijo Chalchihuitlicue, te tienes que tranquilizar, te tienes que controlar si quieres que te ayude. Hay un árbol que siempre está a mi lado y ese puede ser tu hogar. ¿Y qué creen? El árbol era el ahuehuete, el arbolito de ahuehuete. Si se dan cuenta ustedes, el ahuehuete vive a la orilla del río, a la orilla del lago. Nunca vamos a encontrar un ahuehuete allá en la punta de la montaña. Y si lo encontramos en la punta de la montaña, en donde está el ahuehuete, nace el agua o hay agua. Entonces su nombre de ahuehuete quiere decir agua anciana o anciano, agua sabe. Ahuehuete, agua sabe, como energía masculina. Entonces le dice Chalchihuitlicue, mira, mira, claro, yo hablaré con el abuelo Ahuehuete, el ahuehuete, y tú te meterás en su cuerpo, ¿no? Ahí vivirás, y entonces viviremos juntos, cerca, estaremos ahí platicando, ¿verdad? Y por eso, ahora encontramos que el ahuehuete nunca el rayo le va a partir en dos el ahuehuete. Nunca lo vamos a ver de esa manera. No. Inclusive el ahuehuete, le puedes, si está el tronco, es el tronco más hermoso, grueso. Se puede hacer una casa dentro del ahuehuete, como una pequeña cueva. Nosotros lo utilizamos aquí, donde hacemos la iniciación, como un lugar sagrado, porque ahí vive Tlaloc. Tlaloc y Chalchihuitlicue simbolizan la vida, ¿no? Y por eso los bastones que hacemos son de ahuehuete, pero debe de ser un árbol de ahuehuete seco. Hay que pedirle permiso al árbol ahuehuete para hacer ese bastón. Bueno, ¿por qué les cuento esta parte? Necesitamos entender nosotros que con lo que vamos a trabajar va a ser
Tlaloc y Chalchihuitlicue. ¿Pero quién participa? Tlaloc, Chalchihuitlicue, Tonatiuh, porque el sol calienta el agua, lo evapora para que nazca Tlaloc. Ya está el vapor de las nubes. Necesita cargarse de humedad estas nubes para poder. Necesitamos entender esto, hermanitos. Es la base del trabajo como pedidores de lluvia. Necesitamos que esta nube se cargue de humedad, pero para que se cargue de humedad, está este vaporcito. ¿A quién necesitamos? A Yeyecat, al viento. Este viento lo lleve a esa montaña, a Tepeyolotli, a esa montaña donde en la montaña está la humedad, carga de agüita esta nube. Nuevamente Yeyecat lo trae y y al momento de estar cargado, fíjese lo que sucede. Llega esta nube bien cargado de agua, con este aire caliente, ¿qué hace? Hace la precipitación, llueve. Y nuestro trabajo va a ser o es atraer las nubes. ¿Se acuerdan? Vamos a juntar primero las nubes, pues los llevamos a un lugar determinado. Movemos las nubes en la mañana, y en la tarde, donde ya lo mandamos a la montaña, otra vez lo atraemos para que llueva donde nosotros queremos que caiga la precipitación. Acuérdense los que hicimos el ejercicio en el Calpulli, Huitzilín y Payeyecat. Se nos pasó, nada más dijimos, juntamos las nubes y los enviamos a esa montaña, pero ahí se quedaron. En la noche, cuando entramos al Temazcal, ya había empezado como a caer esas gotitas de agua, ¿no? Inclusive de relajo nos decía la abuelita Maxlacliwan Xochitl. Dice, oigan, ¿y qué pasó con la lluvia? Pues si es que nada más lo mandamos, pues ya en la tardecita ya no lo regresamos a donde nosotros queremos que caiga la precipitación, ¿no? Entonces, todos estos abuelos y abuelas tenemos que aprender a trabajarlos en el curso de pedidores de lluvia que lo vamos a iniciar el día viernes. ¿De acuerdo, hermanitos? Hoy vamos a trabajar con TEC. Hoy. Mañana con, con Kiawit. El jueves con Xochitl. Terminamos los 20 ejercicios, ¿sí? Terminamos los 20 ejercicios y el día viernes vamos a ver la primera clase. En esta primera clase vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de ¿quiénes son esos elementos, esos abuelos, elementos de la naturaleza, pero para nosotros van a ser los abuelos con los que vamos a trabajar, ¿sí? Necesitamos entender nosotros que el trabajo que nos toca a nosotros es fertilizar, pero también se puede desviar las nubes, sí, acuérdense, empezamos a desviar, a que no llueva aquí. ¿Lo podemos detener? Sí, ¿no? Todo eso es importante. Pero lo más importante, hermanitos, es que nosotros tengamos en cuenta, lo tengamos en la mente, cuán poderosos somos. No se olviden que cuando iniciamos estos cursos, lo primero que vamos a hacer es desconectar esto con lo aprendido con todos esos sistemas. El día de ayer inició la veintena. Por cuestiones de trabajo y ceremonia no lo pudimos leer, pero lo vamos a leer el día de hoy. Tosostontli, ¿verdad? También se le llama como Tosostli, que es vigilia, velación o ayuno. Si yo, en esta veintena debemos de entender que el ayuno es básico para trabajar con nuestro cuerpo. Vamos a dar a entenderle a nuestro cuerpo que es necesario su disciplina. La pequeña velación, el icono de esta cuenta de la veintena días con la imagen de Shilonen. Shilonen
como la madre de los gilotitos. Ojo. Centeot es la energía masculina. Hay que aprendérnoslo nosotros, esos, porque de eso se basan los pedidores de lluvia. Saber, al trabajar como pedidores de lluvia, debemos de entender que a todas las energías, no vamos a hablar de dioses porque no son dioses, todas las energías están en forma dual, en forma dual. Shilonen o Shilonan es la energía femenina del sustento, son los elotitos tiernitos, es la energía femenina. Y Centeot es la energía masculina del sustento. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, dice, vemos que porta una figura de Tlaloc, ¿no? Porta una figura de Tlaloc. Si nos damos cuenta aquí, miren, en esta mano, tiene ese bastón de Tlaloc. Miren, aquí está, una figurita de Tlaloc. Licor de la tierra. En la otra mano lleva un jilote de maíz tierno, ¿sí? Que tenemos el maíz tierno, el jilotito. Este mes es dedicado, bueno, no le llamaríamos tanto mes, es una veintena. Está dedicado a la ceremonia con ayunos y fledectomías como ejercicios de preparación para aprender a conocer y manejar las lluvias que comienzan a regar los campos. Los baños matinales para depurar y despejar, además de las danzas aromatizadas con copali, inciensos para Tlaloc. Pulque de la tierra, también para ofrendar flores a Coatlicue, la de la falda de culebras o de serpiente. Ojo, en nuestro bastón, en la parte de arriba le vamos a poner a Tlaloc y en la parte inferior le vamos a poner a Coatlicue, porque es la conexión de la lluvia con la tierra. Sí, hermanito Marco, lo escuchamos. Panolti, Plazo Panolti. Camati, Plazo Dime, Camati, hermanito. abuelito, tenía silenciado aquí el micrófono. Abuelito, me escuché una pregunta, a ver qué sería del temazcal. Yo le preguntaba que justamente todas las energías tenían su dualidad, pero luego me quedé pensando eh, que debe de existir obviamente la energía primaria que se encuentra en unicidad para posteriormente desdoblarse a dualidad. Yo lo estaba interpretando y a ver si es correcta mi interpretación y mi conocimiento, abuelito, que la energía primaria sería huehueteo y su desdoblamiento se daría en Nometecutli y Omecigual para hacer el ometeo. Si es correcto, o sea, que existiera una fuerza primaria en unidad que después hace el desdoblamiento para crear la dualidad, o sea, la sagrada energía masculina y la sagrada femenina, para que ya después como puestos complementarios se den los demás desdoblamientos. ¿Es correcto, abuelito? Sí, hermanito. Sí, mi hermanito, es correcto. Tiene que haber un creador. Después de ese creador, como bien lo dice, crea a una energía femenina y a una energía masculina. ¿Sí? O ese ometeot, doble energía, dos energías. Entonces, mire, el huehuesteot también, ¿dónde lo encontramos? En el abuelito fuego. Pero huehuesteot, ¿dónde lo encontramos humanamente? En cada uno de sus cuerpos de ustedes. ¿Cómo? Sí, tenemos nuestra energía femenina y nuestra energía masculina en nuestro mismo cuerpo. Somos energía creadora, hablando humanamente.
Pero hablando energéticamente, ese Huehueteotl es el creador de todo lo que existe, ¿sí? Y que crea la energía femenina como mujer y hombre para que pueda crear a los nuevos seres vivos. Ahora bien, podemos decir que la oscuridad, ¿quién sería femenina o masculina? ¿Quién fue primero? Femenina. Emma, es energía femenina, porque de ahí se creó todo, toda materia energéticamente y sagradamente. Pero nosotros, como seres humanos, cuando nos formamos como humanidad, como terrenal nosotros, cuando nos concibe nuestra mamá y nuestro papá en ese momento tan hermoso, eh, empezamos a formarnos en ese lugar oscuro, en su vientre de nuestra mamacita, ¿no? De ahí nacemos a la luz. También tiene una connotación con lo que es precisamente, dicen que Nanahuatzi y Tecusistecatl, que a ver, se reunieron todas las energías, quién quiere ser el sol, quién quiere ser la luna, y en ese entendimiento, ¿no? Pero de hecho, debemos de comprender que toda esta vida, que todo este trabajo, de todo lo que hacemos, es todo metafórico. El conocimiento lo damos en metáfora, ¿de acuerdo? Sí, mi hermanito, todo está en forma dual. Muy bien. Nos dice que en esta veintena, por si tenemos niños por ahí y queremos encaminarlos a este trabajo, a los niños se les practicaban orodaciones y punciones para activar canales de percepción, ¿no? Esos punzones simbolizan los lugares sagrados para activar en nuestro cuerpo. Claro, en la actualidad, hacerle uno de este tipo de acciones a un niño, recuerden que estamos viviendo en tiempos diferentes. Estamos viviendo en tiempos de niños de cristal. No lo toques, no lo regañes ni le des un coscorrón porque lo estás traumando. No es cierto, lo estás volviendo muy inútil. No con esto les digo, no péguenle, lastímenlos. No, es hablarle de la realidad. ¿Sí? Los niños y niñas de los Cuicacali practicaban ayunos cortos para ir adquiriendo conocimiento sobre su cuerpo, de sus límites y capacidades, para llegar finalmente oigan, a las visiones, además de una cronoterapia que se practicaba al colocarles a los niños hilos de colores con un elemento de la naturaleza como el protector debido a su vibración. Como dice la tradición que ciertos animales, plantas y otros quedaron guardados dentro para ayudar y a proteger. Se les llama medicinal a los amuletos o totem protectores. Ojo, es importante. En la clase que yo les daba de manera presencial, decimos, este solo es un contenedor, ojo, solo es un contenedor. El poder que le demos es el poder que va a reflejarse con nosotros. Soy espejo y me reflejo. Entonces, si mi amuleto, yo le doy ese poder, esa cualidad de que me pueda empoderar y me pueda ayudar a protegerme, lo hará. ¿Por qué?
porque le estoy dando una orden que me protege. He aquí, he aquí la importancia de los ayunos, hermanito. Necesitamos nosotros entender, entender que la observación como vigilia, oigan bien, vigilia, velación, o sea, no es, aquí es no dormir, hacer ese ayuno de sueño, lo que les decía. Y cuando se llega a practicar este ayuno de sueño, a tu cuerpo lo empiezas a acostumbrar a que él pueda concentrarse lo más mínimo de tiempo, concentrarse y tener la visualización, como lo decía en el texto hace ratito. El ayuno nos ayuda a agudizar nuestra vista, nuestro oído, nuestro cuerpo, se potencializan todos nuestros lugares como los cuellos, y no son chakras, para nosotros son cuellos. ¿Qué quiere decir? Cue es la vibración. Yod también está ahí parte del corazón. Es como decir la vibración del corazón. Pero ¿por qué la vibración del corazón? Porque el corazón manda la sangre a todo nuestro cuerpo. Y es donde está vibrando, está palpitando. Si lo ponemos aquí en nuestra manita, está palpitando. Sentimos ese pulso que le decimos. ¿A qué voy? A que este ayuno que nosotros practiquemos, claro, si lo queremos. Ojo, pero tampoco no nos quejemos, no digamos, ay, que el maestro lo que nos enseñó no lo aprendí. Pues sí, es que tienes que practicarlo. Teoría, hay un sinfín. Libros, hay muchos. La práctica hará que ustedes vivan esa experiencia tan hermosa. Pero también la decisión está en ustedes. Podemos decir, no, pues es que no tengo la herramienta, no, pues es que, ¿no? ¿Quién está decidiendo? ¿Yo? No. Yo les pongo aquí la información, hermanitos, aquí está, miren. Esto es lo que se practica. Esto es para ustedes. Pero también ustedes pueden decir, no, maestro, pues yo no, ya no queda en mí, ya no queda en mí. Porque lo pudiéramos hacer nosotros, ¿verdad? Lo pudiéramos hacer nosotros como los niños de la primaria. Lo haces porque lo haces. Si no, no sales al recreo. Ya no, hermano. Ya no. No. Entonces, ese es el trabajo. Ayunar. De sueño, de comida. Le encargo al hermanito Federico por ahí su micrófono, por favor. Sí, pido una pregunta. Sí, hermanito, lo escuchamos. Una pregunta. ¿Por qué son necesarios los amuletos? Usted los mencionó. Ujú. Ahorita vamos para allá. Deme, termino esto y vamos con los amuletos, ahorita con el ayuno. ¿Sí? Está Bien. bien, está bien. Sí, nomás Sí, porque lo que usted hermanito. está diciendo, me llama mucho la atención, ya que yo he visto en muchas, bueno, sin contrapuntearlo a usted, yo he visto en muchas partes que los pedimientos de lluvia no es necesariamente tener un amuleto o otra cosa para poderlo realizar, pero usted lo está mencionando. Me llama mucho la atención y le voy a poner mucho interés lo que usted me va a explicar, por favor. Sí, Gracias, maestro. Gracias, maestro. sí, sí, claro que sí, hermanito. Ahorita lo que vamos a hacer es como que a grandes rasgos decirles la importancia de los amuletos ya en el transcurso, válgame la redundancia, del curso y el taller. Vamos a ir dando las instrucciones de cómo emplearlos y de la importancia. Entonces, les decía yo, el ayuno
va a fortalecer nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Ahora vamos con las herramientas con las que vamos a trabajar. Tanto el bastón, tanto el mayes yecat, como ese le llamamos nosotros, ese sopladorcito que en el taller presencial lo estuvimos trabajando, ¿verdad? Lo estuvimos trabajando en ese momento, es para empezar a trabajar, a practicar. Utilizando todo esto, es un primer ejercicio, dándole poder a nuestras herramientas y a nuestros amuletos. Después, en un nivel, pudiéramos decir, más avanzadito, aunque ya no tengamos nuestro amuleto, quizá ya vamos al campo, ¿no? Pero no vamos directamente, a lo mejor no voy a pedir la lluvia, o está lloviendo, no puedo dispersar, no tenía pensado dispersar la lluvia, calmarla para que yo pueda pasar después que siga lloviendo. No llevo mi amuleto. Puedo cortar una varita con mi mano, lo puedo trabajar. Sí se puede trabajar de esa manera, pero en un inicio tenemos que ir utilizando todas estas herramientas, bastón, amuletos, nuestro copalito, siempre son necesarios para poder trabajar energéticamente todo este trabajo, tanto energéticamente, sino también, ¿verdad? En el ámbito, en el ámbito intelectual, onírico, espiritual y nahual, ¿verdad? Recuerden que la parte nahuálica, en una de las clases lo explicábamos. Trabajar el nahualismo no es, voy a practicar cómo transformarme, no. Practicar el nahualismo también es parte de conocer tus cualidades, tus potencialidades y el poder que tienes para trabajar, ¿no? Entonces, en esta veintena es lo que se trabaja y nosotros lo estamos implementando el curso de pedidores de lluvia, con ello ir avanzando, ¿verdad? En estas prácticas. Pueden decir, ¿y cuánto tiempo necesito yo para ya convertirme en un pedidor de lluvia? Pues va a depender de cada uno de nosotros, va a depender también de la disciplina que tengamos nosotros de hacer los ejercicios, ¿verdad? Porque no podemos hacer como a veces queremos, ¿no? De que como por arte de magia ya me convierto. No, esto es la práctica. ¿Hasta cuándo? Es toda una vida. Es toda una vida de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en esta veintena, lo que vamos a hacer es justamente el de Tosostontli, la pequeña vigilia, que es del 21 de abril al 10 de mayo. En este curso, su acompañante es Tlaloc y Chalchihuitlicue. Otros nombres como se le conoce esta veintena: Tosostli, vigilia o velación; Tosostintli, honorable vigilia. Es una preparación para nuestro cuerpo, es una preparación para nuestra mente, es una preparación para nuestro tonal y para nuestro nahual, de poder conectarnos con todas estas energías. Les decía yo, el abuelo Tonatiuh, ¿se acuerdan? El abuelo Yeyecat, el viento; Tepeyolotli, el espíritu de la montaña; Calchihuitlicue, Tonancintlali, la madre tierra. Todos ellos intervienen para que nosotros podamos trabajar con el pedimento de lluvia, ¿no? Debemos de conectarnos, debemos de hacer ese trabajo energético para que podamos entender esta ciclicidad. La ceremonia principal era en honor y es en honor a la fuerza de las lluvias, representando o representado por Tlaloc. Permíteme apagar un micrófono. Deme un minuto. Ahora sí. Bien, entonces en esta veintena, en estos 20 días,
Nuestro trabajo será visitar a esos lugares sagrados, no donde estoy yo, no, donde viven ustedes, para hacer primero el agradecimiento, después la petición y después el compromiso de la fertilidad. Y esta fertilidad y esta petición no solo pediremos lluvia, ¿verdad? Pediremos otras necesidades de nuestra comunidad. Recuerden que el trabajo es comunitario, ¿no? Se le pide a Tlaloc el licor que bebe la tierra, que refresca y fertiliza a los campos de cultivo. También se dedica a los montes que detienen las lluvias, para que dejen caer su carga de vida y humedad. Los Tlaloc, Tlamacasque, ¿no? Eran los encargados de llevar la ceremonia. Los Tlenamajque, o sea, de ofrendadores del fuego, se encargaban de tocar los atecocoltin, caracoles, para anunciar las fracciones del día, especialmente durante las velaciones. ¿Se acuerdan que en algunas clases, no me acuerdo en qué mes, pues sería como en enero o en diciembre, veíamos los cuartos de hora, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces aquí es donde lo vamos a aplicar. Esos cuartos de hora que nosotros vimos, ¿por qué energía está regido? Inclusive hay una hora en específico donde está Tlaloc, ¿verdad? Esos cuartos de hora. Es en donde nosotros vamos a prender nuestra velita y vamos a pedirle a Tlaloc con las energías de esos días, ¿verdad? En el cual vamos a hacer esta velación, como decimos. Las velitas chiquititas, las amarillitas, que a algunos les he llevado cuando nos hemos encontrado en alguna ceremonia, esos son los que vamos a prender esas velitas. Tienen una duración de 1 hora. Estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestra petición. Y se quema, se termina esa velita. Seguimos descansando. Es ese trabajo, ¿no? Ahora, nosotros vamos a tocar la tecocoli. Por lo general, Tlaloc lo vamos a encontrar en la noche o en el día. Y van a decir, ¿y cómo vamos a saber, maestro, a qué hora voy a tocarme tecocoli? ¿O a qué hora prenderé mi velita? Bueno, dime la oportunidad de que en la segunda clase yo les indique a qué hora tocaremos nuestro tecocoli, a qué hora prenderemos nuestra velita. Una opción. Ustedes pueden decir, no, maestro, pues yo a esa hora estoy trabajando, a esa hora no puedo. Bueno, salen todas esas situaciones, ¿no? Bueno, pues busca una hora que tú tengas para poder hacer este trabajo. Aunque lo importante también sería, aunque lo justo sería que también sea en esa hora, a la hora en que marca la energía de Tlaloc, por estos cuartos de hora, ¿sí? Entonces, es lo que haremos en esta veintena. Nada más así a grandes rasgos. No, hermanitos. En cada sesión voy a ir especificando cómo lo vamos a hacer. Así, bueno, ¿y después de esto qué sigue? Bueno, en la siguiente veintena es Hueyi Tosostontl, la gran vigilia. Igual se dedica desde el 10 de mayo hasta el 31 de mayo, sí, pero en esos tiempos ya cae la lluvia. Aquí apenas vamos a pedir, vamos a intencionar que llueva esa fertilidad, pidiéndole que sí caiga agua, pero no en exceso, que a veces sucede, ¿no? Bueno, ahora bien, van a decir, ¿y todo esto cómo le haríamos entonces? Bueno, tengamos en cuenta que el poder de nuestra palabra, que el poder que tenemos como energía sagrada, es importante
desconectarnos de toda aquella programación, manipulación, condicionamiento a lo que nos han sometido. Entonces, nuevamente en el día viernes les voy a recordar todo eso. Debemos de entender que nosotros somos una energía sagrada a la cual vamos a tener presente ese trabajo que vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, esa es la veintena, hermano. Justamente dedicado al pedimento de lluvias. Porque hay una energía protectora. Y esa energía protectora es Tlaloc y Chalchihuitlico. En la dualidad. ¿Sí? Bien. Ya después de darles en contexto del trabajo que nos toca hacer el día de hoy, ¿no? Vamos a realizar nuestro trabajo, ¿sí? Nuestro trabajo, en este trabajo vamos a hacerlo con el Huehuetlactoli, ¿verdad? La abuelita flor de colibrí de cuervo, ¿no? Que es, dice aquí, Huehuetlactoli, la palabra antigua, referido a esta energía del día de hoy. Teotlapohualistli, abrir ceremonia sagrada. Nosisin, Xochihuitzilin, Cacaloxochitl, Xochitlahtoli, Hualteotzi, Ximotemaca, Ken, Chalchihuitotoli. ¿Sí? Dice la palabra sagrada y hermosa como la flor. Entrégate tú como energía sagrada, como ese guajolotito de jade, ¿no? El jade nos representa a nosotros. El día de ayer, en la siembra de nombre, se enterró en ese espacio un jade hermoso. Ese jade hermoso es el que se siembra su nombre para que pueda recordar su misión a trabajar, ¿no? Se dice, se dice que en algún tiempo había, había una abuelita que se dedicaba precisamente a sanar, que ella conocía muchísimas cosas, trabajaba, trabajaba armoniosamente con toda la comunidad, con todo lo que le correspondía. Pero sus padres no estaban de acuerdo con la vida que estaba llevando la abuelita, ¿no? Le decían, cada rato le recordaban, ¿cuándo te vas a casar? Se está pasando tu tiempo. Tenía 13 años. En aquellos tiempos, a los 13 años, era casarse porque casarse, ¿no? Entonces ella manejaba la parte de la medicina, pero estaba súper conectada con la medicina del ciclo lunar. Sembraba sus plantitas siguiendo el ciclo de la luna. Sembraba sus plantitas siguiendo desde su neltilistle de ella en la ciclicidad de la abuela Chalchihuitlico. Entonces, todo lo que ella preparaba resultaba medicina y entonces la mayoría de la gente empezó a presionar a los padres de la abuelita, flor de colibrí, de cuervo, ¿no? Empezó a buscar la manera de, pues, a que le hicieran daño a sus papás. ¿Por qué? Porque ¿no? Porque no podía vivir sola. Forzosamente tenía que tener su dualidad, ¿no? Su Ishnami, su pareja. Entonces, llega un día, ella cansada de todo lo que le presionaba, se fue al río y al cruzar ese río, sintió como la energía del agua la atrapó con sus piecitos. Ella no le daba miedo irse, a los 15 años no le daba miedo irse al río a traer hierbitas que se deben de cortar de noche por la energía que tiene la noche.
por la energía que tienen las plantitas de noche, porque las plantitas cortarlos de noche y cortarlos de día tienen otra energía, ¿sí? Entonces, después de realizar ese trabajo, ¿verdad? En el cual empieza ella a sentir esa presión en el agua. Había luna llena, ¿no? Y escuchó esa voz. Y yo les voy a decir, esa voz lo vamos a escuchar nosotros cuando empecemos a trabajar con el ayuno, o algunos hasta ya lo han practicado inconscientemente. Las energías no te van a hablar con la boca, te hablan con la mente. Entonces escuchó esa voz en su mente que le decía que ella tenía que cumplir una misión, que pasaría por ciertas situaciones, ciertas vivencias, pero que ella se dejara fluir. Y en ese momento ella se relajó, no sentía necesidad de salirse del río ni avanzar adelante ni hacia atrás, sino que se dejó llevar. Al momento de empezar a fluir, a estar tranquila, en paz, sin esforzarse por salir del río, empezó a entender mejor las palabras que le decían. Le decían, tus padres te van a obligar a casar, pero no te preocupes. Tú tienes un camino que cumplir y vas a regresar de ese camino. Es tu responsabilidad. No hay de otra forma. Es sí o sí. Después de escuchar la palabra, ella se sale del río, hace su corte de las plantitas, se los trae, prepara su medicina. Dice que le quedó esas palabras que le dijeron. Pasa el tiempo, a los 16 llega un señor ya de edad, la casan con él, ¿sí? El señor ya era de avanzada edad, pero solamente llega a embarazarse la abuelita de un hijo, de ese hijo. Ella estando embarazada, el señor se muere y se queda con el hijo. Nuevamente, ella seguía haciendo su rutina de ir a buscar plantitas y todo eso. Llega al río, nuevamente le habla esa misma voz y le dice, ese niño no nacerá, porque ese niño solamente es un medio de conexión entre tú y las energías. Y no te espantes, todo estará bien, él vivirá siempre contigo, ¿no? Ella no entendía, dice, pues lo que tenga que hacer, sí, que pase, ¿no? El sustento no me faltará porque tengo casa, tengo terreno donde poder sembrar. Pasan los días, justamente en el 7º mes, ella va a cortar sus flores y sin sentir, se le rompe la fuente y el niño cae en el agua, se ahoga porque ella se desmaya, ¿no? Cuando reacciona ya no estaba el niño, nuevamente regresa a su casa, pero en esos ensueños la abuelita Luna le decía que estuviera en paz, todo está bien, todo es perfecto, ¿no? Siguió su curso, empezó a entender mucho mejor la medicina y al final de cuentas ella se convirtió la abuelita que da la medicina en estos círculos de los abuelos. ¿Y qué pasó con el hijo? Jamás lo volvió a ver a su hijo. Pero aquí la intención, la misión era de que ella estaba destinada a vivir en ese trabajo
sola. Empezó a disfrutar todo su trabajo. Al final de todo este trabajo, por todo este proceso que pasó, la abuelita alcanzó precisamente su amuleto de Chalchihuitotolin. ¿Y qué significa el Chalchihuitotolin o qué simboliza ese amuleto? Es un nivel en el que se puede llegar como ser humano del trabajo que nos toca realizar. ¿Sí? El guajolote representa nuestro ego. Y cuando alcanzamos el nivel del Chalchihuitotolin, todo se genera del corazón y no se genera del ego que nosotros queremos, ¿verdad? Dar a los demás, ¿sí? Por eso, en el tonal del día de hoy, lo correlacionamos con este pequeño huehuetlatoli, este pequeño cuentito, si lo queremos llamar así, para recordarnos que cuando nosotros hacemos de corazón las cosas, lo hacemos sin el afán de dañar a nadie, podremos alcanzar ese nivel del Chalchihuitotolin y hacer que florezca nuestra percepción, nuestra intuición, nuestra visión y nuestra conexión con todas aquellas energías, tal como nos lo muestra Chalchihuitotolin. Vean, nos ponemos de perfil, así como está Chalchihuitotolin, si se dan, se está generando una energía especial al lado del corazón de este guajolotito. Si se dan cuenta, este guajolotito, en este corazón, se empieza a generar toda esa energía que puede mover hasta montañas, como decimos nosotros, ¿sí? Al mismo tiempo, lo compenetra, ¿verdad? Esta cuentita de color jade, rojo y blanco, que se nota de forma que nos representa un poco con las manchas del ocelote. Ojo, ocelote, en el corazón. Nos dice, es ese trabajo, recuerden, ocelot, su nahualito es Tezcatlipoca, Tezcatl, el espejo humeante. Debemos de discernir, debemos de trabajar con el poder del corazón de cada uno de nosotros para lograr, ¿verdad? Para lograr nuestra autorrealización. Aquel que domina sus emociones, su ego y su energía podrá aprender sin, podrá aprender a ser feliz, a entender y comprender a los demás, sin necesidad de juzgar a alguien más, sin necesidad de hacerle daño a alguien más. ¿Por qué? Porque ha entendido que de él, de ella depende este florecimiento, esta conexión interna con lo que nos corresponde hacer. En otras palabras, aceptar nuestra misión como energía sagrada. Y para ello, como podemos ver este guajolotito, vean, en este percepción, en este permitir que la energía de nuestros ancestros, que la energía de nuestros abuelos, que la energía de nuestros hermanos pueda compenetrarse, como nos lo muestra aquí, con esta medicina, atadito de medicina, ¿no? Aquí está el atadito de medicina. Pero al mismo tiempo, aquí en este círculo, color amarillo, recuerden que es el conocimiento. El conocimiento también es medicina, recuerden. La ignorancia es una enfermedad. ¿Y cuál sería su cura? El conocimiento. Pero para que sea realmente esa medicina, esa cura de esa ignorancia, tenemos que
practicarlo, ¿no? Por eso en medio nos pone un colorcito rojo, una cuentita roja, nuestra fuerza de voluntad y nuestra energía. Está bien, puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo practicas, viene siendo igual a que tampoco sepas nada. Podemos ser una biblioteca andante con conceptos, con aprendizajes, híjole, muy hermosos, qué bueno. Pero ahora, todo ese conocimiento, si no lo ponemos en práctica, simplemente queda ahí, ¿no? Queda ahí como esa biblioteca en la actualidad. Ya casi nadie visita las bibliotecas. ¿Por qué? Porque ahora quieres investigar algo, nada más búscalo en el Google y rapidito. Y antes no, vete, investigalo, lee todos sus libros, haz el resumen, ¿verdad? Compréndelo. Entonces, todo eso debemos de irlo entendiendo, de valorar. No todo lo nuevo nos puede servir tan fácil. Y no todo lo antiguo, lo viejo, las prácticas, los hábitos viejos, no quiere decir que sean obsoletos, que no sean efectivos. Hay muchas cosas que se practicaron en la antigüedad por nuestras familias, por nuestros padres, que hoy en día lo necesitamos. Uno, la disciplina. Dos, el amor propio. Tres, respetar a sus mayores. Sí. Cuatro, aprender a disfrutar el momento, porque el día de hoy solo disfrutamos lo que hay aquí y no lo que hay en conexión con los demás. Y es lo que nos hace reflexionar Chalchihuitotoli. Pero claro, esto no es nada fácil. Aquí miren, nos lo está diciendo. Es un círculo de trabajo, o sea, es una ciclicidad. Si hoy intenté llamar la lluvia, no granicero, no tiempero, el que llama, el que pide, el que se compromete con humildad, ¿verdad? Tiene que trabajar esta disciplina, conocimiento, práctica, y en la práctica hay que infundirle fuerza de voluntad, con ímpetu, con seguridad de que lo voy a lograr, porque si digo, ¿será que lo puedo lograr? ¿O me está engañando el maestro? A lo mejor ni funciona. Practícalo, hazlo. Y si ya lo puedes hacer, enséñale a otros, empodera a otros para que juntos trabajemos por un bienestar común. Ya parezco político. Bueno, entonces, todo esto, hermanitos, miren, simboliza esa disciplina. Son esos ataditos, son esas experiencias que vamos viviendo en ciclicidad. Por eso, este personaje nos lo muestra aquí. Ojo, veamos que este mismo personaje tiene un punzón de lesna de hueso que a veces se utiliza el huesito de ocelot o un hueso humano, ¿no? Se utiliza para poder activar. Claro que en la actualidad pues, va a ser un delito que andemos cargando un hueso humano, ¿no? Pero bueno, podemos conseguir de un ocelotito, de un coyotito. Lo importante es que ese punzón, con eso no quiere decir nada, cada rato se van a andar punzando para disciplinarse, no. El punzón se refiere también a precisamente a recordarnos, si yo tengo este punzón, es como cuando hacemos nuestra lista de hábitos, ¿no? Levantarme temprano y cada vez que me duermo, me voy a levantar temprano, me estoy programando. Entonces, este punzón se puede utilizarlo para trabajarse físicamente, sí, pero hay que estar preparados, hay que estar muy conscientes del por qué lo hacemos. No nada más saber qué se siente y lo hago. No, hay que hacerlo a conciencia, con mucho respeto hacia este templo que tenemos nosotros. Nos recuerda precisamente activar nuestra percepción,
¿sí? Nuestro punto energético en el cual nosotros podremos visualizarnos, visualizarnos y visualizar todo ese contexto, todo ese espacio en donde nosotros podemos trabajar, ¿no? Está cargando un tipo de cuentitas, si se dan cuenta, de color amarillo, con la compenetración que hace aquí, o sea, de la fertilidad de una florecita, con una cuentita blanca. Decíamos en alguna lectura qué es lo que nosotros vamos acumulando de esas flores que vamos cortando. Las flores son las experiencias que hemos vivido, ¿no? Decimos positivas o negativas, las dos, porque eso va formando, esta cuentita blanca que vemos aquí, va formando nuestro Neltilisli, nuestra verdad. En todas estas prácticas que yo haga, voy a tener un resultado y ese resultado lo voy a valorar, porque yo lo logré. Quizá le puedo decir a alguien más, no es que mira, funciona así, pero si no lo aplica, pues nada más me va a tomar a loco, ¿no? Pero bueno, eso no pasa nada. Todo este trabajo con Chalchihuitotoli nos dice que debemos de trabajarlo, miren, en los cuatro, en los Nahuiolin, aquí miren, en los cuatro rumbos. Vean el color blanco que contiene alrededor de esta cuentita que nosotros vemos. Adentro es un color rojo, ¿verdad? Y lo que vibra adentro del color rojo, si ustedes se dan cuenta, es como esa mariposa. ¿Recuerdan la mariposa de Quetzalcóatl? ¿No? Justamente dice, todo este trabajo que nosotros hagamos con esta fuerza de voluntad, con los cuatro rumbos, con nuestras cuatro extremidades, con los cuatro tezcatlipoca, con los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, nos van a ayudar a que nosotros todo este conocimiento, todo este trabajo, para que nosotros caminemos en este sendero mucho más conscientes del servicio que nosotros vayamos a dar a los demás. ¿Y cómo? Aquí miren, está el agüita, miren, el agua que fluye. Pero vean, esta agüita tiene cuentitas de color amarillo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Dice, fluye para que te puedas transformar en la energía que tú has decidido, para que te conviertes en un chalchihuitotolin. Y estas cuentitas amarillas son como esas sonajitas, los de Yoyotli, que justamente hacen ese sonidito para la armonía, ¿sí? Dice que cuando tú fluyas, tú camines en tu transformación, en tu cambio interno y externo, pues sea ese camino armonioso donde tú te puedas trasladar, ¿no? Bueno, Tecpat, el cuchillo de pedernal no se recuerda como una luz, como una sabiduría, como una antorcha. Tecpat, al formarse con la erupción de un volcán y la fusión con el medio ambiente en todo su proceso, también simboliza la sabiduría antiquísima de los abuelos, ¿sí? Tecpat nos habla de ese cuchillito que va cortando hacia, hacia todo lo que queremos saber, hermano. Tecpat, a veces nos duele que nos hablen con la verdad. Y hablarnos con la verdad nosotros es lo que nos ha costado demasiado cuando nos han programado siempre y en todo momento. ¿A qué me refiero? Ah, como alguien o un libro que yo leí me dice, para hacer este trabajo, tú no necesitas esto y esto. O también en ese libro, para hacer este trabajo, necesitas este material, este otro material. Y a veces lo concebimos
como el que escribió, todo es toda una verdad. Y no es cierto. No. Va a haber cosas que aquel que escribió ese libro, aquel que me enseñó de una forma, a él le funciona, pero a mí no. Entonces, tengo que cortar eso que a mí no me ayuda, que no me funciona. ¿Sí? Yo les decía hace ratito, necesitamos nuestro bastón, nuestro amuleto para cargar nuestra energía, para que nos recuerde qué trabajo debemos de hacer. Bueno, pero igual, y como decía el hermanito, pues yo sé que se puede hacer sin amuleto, sin ninguna herramienta. Sí, sí se puede. Solo que también hay que ir siguiendo estos pasitos. Vamos preparándonos en este sendero o en estos ejercicios. Podemos decir, ¿funcionaría? ¿Por qué no lo hacemos? Por eso me interesaba mucho que ese día fuera presencial, donde nos reunimos y hacer el ejercicio con el bastoncito, ¿verdad? ¿Cómo hacer este llamado de la lluvia? Bueno, entonces, la práctica vamos haciéndolo efectivo cada uno de nosotros. Tecpas, cuchillo de pedernal. Viene de la palabra tequi, aquí de tecpas, de cortar. Pac, pachtli también, aquí de pachtli, ¿no? Aquí debería de tener la H. Pero recuerden, pachtli, pachtli, alegría. Solo es un sonidito lo que cambia. Pachtli, patli, medicina. Por la variante que nosotros podemos encontrar. Claro, vamos a decir ahorita, ¿y por qué? Y pues entonces, ¿por qué debería de llevar la H? ¿Y por qué no le quitamos? Recuerden que esta escritura que ahorita tenemos aquí con estas letras grecolatinas, los abuelitos no escribían así, ¿eh? Escribían como esta imagen que tenemos aquí, el de la, si vemos de frente nuestra pantalla, del lado derecho, donde está el rotoli. Ojo, también debemos de cuidar eso porque a veces decimos, no, es que así no se escribe. Tranquilos. Nuestros abuelos leían e interpretaban estas imágenes, ¿no? De abajo hacia arriba. Ahora bien, dice, Chalchihuitotolin, el protector de este día es Chalchihuitotolin. Chalchihuit, pues es jade. Totolin, guajolote, ¿verdad? Cuando nos toca a nosotros trabajar con Tecpat, nos recuerda justamente de limpiar nuestro cuerpo de aquello que no nos permite nuestra autorrealización. Para que ese guajolotito realmente lo convirtamos en ese guajolotito de jade. ¿Y por qué lo comparamos este guajolote con nuestro ego? Porque justamente es eso. Un guajolotito, cuando quiere impresionar la guajolota, se esponja, ¿no? Se hace ver que es más grande, pero también hace esta misma acción cuando marca su territorio, cuando ve que por ahí a algún lado andan otros guajolotitos y se esponja. Lo hace hasta a propósito, también para impresionar pues a los demás guajolotes, machos. A todo esto pasa lo mismo con los seres humanos. Nosotros como seres humanos, así como nos han manipulado y controlado en el ámbito educativo, cuando creemos que hemos estudiado, tenemos 3, 4 títulos, 4, 5, 6, 7, 8 maestrías, ¿qué hacemos? No, pues el fulano de tal tiene 10 maestrías, ¿qué hace? Se esponja. Su ego se eleva. ¿Por qué? Porque ese ego es lo que le dice la sociedad.
Te lo dice de palabra porque realmente no te lo reconoce, ¿no? Entonces nos dice aquí que el guajolote debemos de dominar, que el guajolote debemos de hacerle entender, o sea, nuestro ego, que a pesar de tanto aprendizaje que tengamos, aún hay mucho más por aprender. Y si no realicen este ejercicio, mañana en la mañana, párense en su espalda que esté el sol de la mañana, Tonatiuhtli, y enfrente tendrán su sombra, su tonali, su sombra de su cuerpo físico. Caminen, ¿verdad? Alcancen ese tonal, síganlo, síganlo hasta que lo alcancen. En un plano, en un lugar plano, nunca vamos a poder alcanzar ese tonal, a atraparlo, porque sigue caminando también. Así justamente es el conocimiento. Nunca se termina de aprender. Pobre de aquel que diga, no, yo ya tengo mi certificación y eso y eso. Porque también te estás bloqueando, no te permites aprender. Bueno, y con todo esto no les digo que no busquen esa certificación. Sí, está bien, porque aún así estamos en este sistema de control, ¿no? Pero bueno, la frase con lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Ximotlahuilui ika tlamatilistli. Juan xictequi tlen nochi amo mitzpaleuia. Tipatlanis ipan iluicat Juan nochi mixcoatl. Ilumínate con la sabiduría y corta todo lo que no te ayuda a volar en el cielo y en todo lo hermoso de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, pues decimos nosotros hay que cortar con todo aquello que no nos ayuda a nuestra autorrealización. ¿Sí? Y justamente el número 9, ¿sí? Chiknawi, nos va a ayudar en esta transformación porque el número 9 es el número Nahual. ¿Sí? Se dice que hacer el ego de Jade consiste en ejercer control sobre él mismo para evitar que nos vuelva egoístas con la finalidad de ponerlo al servicio de los demás. Cuando nosotros alcanzamos, cuando nosotros alcanzamos un nivel de del guajolotito de Jade, ¿verdad? Ya no necesitamos impresionar a los demás. Ya no necesitamos nosotros hacer sentir mal al otro o elevarlo hasta el cielo al otro, ¿no? Sabemos que cada uno de nosotros cumple una función en este plano existencial. El trabajo principal es superarme a mí mismo, no a los demás, a mi ego, trabajar con mi ego, ¿sí? A veces buscamos el reconocimiento afuera, cuando primero tenemos que autorreconocernos que somos una energía sagrada, capaz de construir y destruir, capaz de dar vida y quitar vida, capaz de crear cosas nuevas, pero también capaz de no hacer nada, ¿no? Entonces, en este aspecto, controlar nuestro jade, trabajar con nuestro guajolotito de jade, consiste pues de cortar con todo aquello que no nos corresponde. Tecpac, cuchillo de pedernal, su orientación es hacia el Mictlampa, matar a esa energía, eliminar a esa energía. Rumbo norte, su color es blanco, su regente es Chalchihuitotolin. Se dice que hacer el ego, bueno, es similar a lo que decíamos hace ratito, es cortar con todo eso.
Por eso en el ocelot que vemos aquí, miren el ocelotito, tiene estos cuchillitos de pedernal en el cuerpo aquí está, ¿verdad? De Tepeyolojtli, es el Tepeyolojtli, y este es el signo de los celos. Y están incrustados en cada uno de las partes de su cuerpo, ¿sí? En este como Tepeyolojtli, como regente de la energía de Kali, del tonal y Kali, tiene precisamente uno, dos, ¿verdad? Tiene dos solamente cuchillitos de pedernal. Nos habla de la iluminación, de la potencialización, de la percepción en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo náhuatl, tonal y náhuatl. Por eso tiene solamente dos. Pero en el del Ocelot, si se dan cuenta, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es diferente. Nos dice, aquí nos habla de esa potencialización de nuestra energía, nosotros como séptimo rumbo. Séptimo rumbo a transformarnos, a cortar, a iluminar nuestro mismo cuerpo, como Tec. Se dice que representa la mente y su actividad, o sea, el Tecpat, que corta las cosas, examina, lo desmenuza como un hombre que de ciencia diseca su espécimen de estudio, o como un cirujano va abriendo capas de tejido hasta llegar a la raíz del problema. Otro de sus aspectos es el del pedernal que se usa para encender el fuego, ¿verdad? En este ejercicio de TECPAD, hagamos que este TECPAD que lo tenemos en nuestro cuerpo, empecemos a frotarlo, a moverlo para que vaya creando esas chispas como ideas, como esa iluminación, o como cuando decimos con esta frase coloquial, decimos, no, es que ya me cayó el 20. O sea, ya lo estoy entendiendo todo esto. Son esas chispas que empiezan a hacer nuestra mente, las conexiones que hacen nuestras neuronas, nuestro tlamachilis. No sé, no, pues sí, vamos justamente empoderándonos con TECPAD. Ahora bien, TECPAD también representa como la potencialización de algún lugar específico en nuestro cuerpo. Si ustedes se han dado cuenta, cuando tenemos a Mikisli, en la punta de la nariz está el TECPAD, en el Amoshli Borgia. Entonces, aquí nos habla precisamente de ese trabajo, ¿verdad? De decir potencializa. O sea, enfoca tu respiración. ¿Pero por qué lo tiene Mikisli? Bueno, te dice, enfoca tu pensamiento, tu conciencia de la importancia de la vida. Mientras estés respirando, te mantienes vivo. Dejas de respirar, te vas con Mikis, con la muerte, ¿no? Entonces también para eso nos sirve el Tecpat en el Amoshli, es la importancia cuando nosotros leamos. También Tecpat nos dice, focaliza, ¿no? Centra tu atención en lo importante de tu vida. Si en tu vida hay un trabajo muy hermoso, energético, al servicio de la comunidad, y que tú puedes hacerlo, pero decides todo el día alcoholizarte, es tu decisión. Dice Tecpat, ¿a dónde te quieres enfocar? Tecpat se le asocia a este signo con agudeza mental e inteligencia. Cuando trabajemos con él, con Tecpat también, agudicemos nuestra inteligencia, porque si somos inteligentes, si somos creativos, a pesar de que nos hayan dicho, es que no, es que tú nunca vas a aprender, no, es que tú no podrás realizar nada.
Sí, pero si tú les haces caso. Se asocia a las personas que tienen la energía de Tecpat, pero también todos lo podemos hacer. Se asocia a las personas que van abriendo camino por la vida, indicando dotes de liderazgo y firmeza de carácter. Consideramos que es un signo muy poderoso, de naturaleza muy mental, aunque veremos que muchos de sus acepciones aluden también al lado opuesto, a lo intuitivo y a lo espiritual. Tecpat nos habla de eso, a lo intuitivo, a lo espiritual. Al hablar de este cuchillito, ¿verdad? Tanto de pedernal como de obsidiana, sin duda hay que referirse al tema del sacrificio, ya que lo cierto es que el símbolo del cuchillo no escapa de la vinculación con la muerte. Los animales de los que nos alimentamos son sin duda también un sacrificio, pierden la vida para que nosotros podamos conservarlo. Así, el cuchillo de muerte y la sangre están asociadas de ser. Por ser productos surgidos de elementos volcánicos, el pedernal y la obsidiana, se asocia también al fuego y al sol, y al ser el fuego del símbolo por antonomasia de lo espiritual. ¿Sí? Bueno. En este caso, por ahí vienen los que tienen su signo de Tecpat, ¿no? Pero aquí lo que debemos de entender de Tecpat, con su Chalchuitotoli, nos enfoca justamente de lo que queremos ser y hacer. Las personas que tienen cotonal como Tecpat, de las personas del signo Tecpat se dice que son gente de gran inteligencia, metódicas y analíticas, rectas y valientes, y con capacidad de sacrificarse por un bien común, un objetivo elevado. A pesar de su apariencia fría y dura, generan gran confianza cuando se les conoce bien. Su lado menos positivo puede hacer hirientes, conflictivos y personas que llegan a generar confrontaciones y discusiones innecesarias. A todo esto nos habla de que este trabajo de Tecpat debemos de vivir en esa armonía. Los que tienen a Tecpat y los que queramos desarrollar la energía de Tecpat, debemos de cuidar de nuestras palabras. Hay palabras que hieren a otras personas, ¿no? ¿Qué ejercicios vamos a realizar? Ejercicios a realizar para encarnar la energía de Tecpat y las herramientas. Un cuchillo de pedernal o de obsidiana. Lo tenemos que tener. No, pero es que no lo tengo. ¿Puedo ocupar el cuchillo de la cocina? Ahí yo ya no puedo hacer nada, hermano, ¿no? Un espejo de obsidiana. Un atado de ocotes, un atadito de ocotes. Energía vital. ¿Qué es la energía vital? Nuestra sangre. Tu energía tonal. Los que saben su tonal lo deben de tener presente. Esto es lo que necesitamos para los siguientes ejercicios. Velas y flores de cempasúchil. ¿Sí? Muchos podemos decir, híjole, maestro, pero pues yo, flores de cempasúchil, pues aquí no hay, ¿no? Usted allá, como en la montaña, todo el año tienen flores de cempasúchil, pero nosotros aquí, solamente el Día de Muertos, hay una opción. Sembremos la flor de cempasúchil. ¿La flor de cempasúchil se puede sembrar en macetas? Sí, hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que trabajarlo. Hacer una cruz, eso ya lo hemos explicado, ¿se acuerdan? La cruz de flores de cempasúchil.
y ponerlo en la puerta. Aunque ¿en qué puerta? ¿Dónde nosotros vivimos? Esa flor. Saumerio, tiene que ser un saumerio nuevo, por si no lo tenemos. Y por si ya lo tenemos y ya lo hemos curado, no, utilizar ese. Purificar el cuchillo de pedernal en la madre tierra. Antes cortar con el cuchillo de pedernal la mano izquierda para obtener sangre como mínimo 4 gotas. Mi mano izquierda, mi cuchillo de pedernal o de tecpat, tiene que ser el de dedo gordito, el del fuego. Le damos 4 gotitas a nuestro cuchillo de pedernal o también nuestro, ¿ves? Para trabajar con él. 2. Después de 5 días sacar de la tierra el cuchillo de pedernal o de obsidiana y recibirlo con ofrenda de flor, vela, frutas. Platicar con él para poder intencionar que se adhiera a uno mismo y a su energía del tonal y nahual, ¿no? Tonal es lo que podemos tocar, es nuestra sangre, es nuestro tonal, es la energía que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, 2, antes de iniciar un proyecto, una nueva aventura, hacer la insignia de abrir, cortar en el aire en señal de profundizarse en dicha temática, ámbito de la vida. Por ejemplo, yo voy a empezar un nuevo curso este viernes, agarro mi cuchillo de pedernal o de obsidiana, ¿no? Intenciono, voy a iniciar este curso, ¿no? Energías, abuelitos, abuelitas, ayúdenme a iluminarme en este camino, en este sendero, en esta aventura de dar el curso de pedidores de lluvia, para que yo pueda encontrar las palabras, ¿verdad? Más armoniosas, esas palabras que no hieran, que no lastimen a mis compañeros, a mis hermanitos, porque yo no los puedo considerar pues alumnos, porque también ustedes son maestros, ustedes conocen. Lo único que vamos a ir haciendo un poquitito guiándolos con algunas cosas, ¿no? Porque la gran mayoría de las cosas ya lo saben ustedes. 3, ese es el número 3. 4, mirarse al espejo de obsidiana y autoanalizarse para encontrar su guajolotito de obsidiana. Maestro, pues yo no tengo guajolote de obsidiana, perdón, no tengo espejo de obsidiana. Pero este sí lo tenemos todos, ¿no? Este aparatito. Y también es oscuro. Si ustedes agarran su celular que esté en la pantallita negra, así como está, se pueden ver. No prendan su celular en la pantallita negra. Enfoquen su vista a su rostro de ustedes. Pero si tienen su espejito de obsidiana, utilicen su espejito de obsidiana. Y si no, utilicen este espejito de obsidiana moderno, porque es oscuro. Véanse a los ojos. Encontrarán varios rostros, pero practiquen. En la mañana, en la tarde y a mediodía. Van a encontrar diferentes rostros. Se los aseguro. Pero enfoquémonos. Si yek tlachia, amo shinawati, wanshimo yek mach. Es importante. Es importante autoanalizarnos. Es importante autorreconocernos. ¿Sí? Muchas veces solamente sí puede ser con la luna con su ciclo lunar para las mujeres, pero recuerden que no es lo mismo
la sangre de nuestra mano, intencionándolo con la parte espiritual, que con la sangre de su ciclicidad para nuestras hermanitas. ¿Por qué? Porque su energía de la sangre lunar es mucho más profunda su utilidad. Vaya, quiero decirle que esa sangre se utiliza con diferentes fines, que es mucho más valiosa, sí, sí, pero tiene que ser eso. Justamente habla de cortar, ¿no? Y hagamos. Ujú. Sí, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Buenas noches, abuelo. El espejo Buenas de noches. obsidiana se tiene que poner 13 días a la luna o al sol o algo. No, solamente el cuchillito. Si se acuerda, en los otros ejercicios, en el del Squintly, sí, este espejito, ¿se acuerda que como dijimos lo íbamos a ir limpiando? ¿Sí se acuerda? Del espejo no, me acuerdo del cuchillo, pero del espejo no, abuelo. Lo vimos en el ejercicio número 9 y número 10. Ajá. Decíamos, este espejito también se va contaminando, entonces lo voy a Ah, ir sí, limpiando con agua de río, con agua de lluvia, con agua de mar, para poder seguirlo utilizando, porque si lo vamos, se carga de energía, sí, ¿no? sí, sí, sí. En este caso, nada más es de el cuchillito, porque justamente estamos trabajando con el cuchillito. Si ustedes tienen un cuchillito de pedernal, adelante, si no uno de obsidiana, que es lo que lo encontramos con mayor facilidad, ¿no? Pero sí hay que tenerlo, trabajarlo como una herramienta. ¿Se acuerdan que en algún momento les decía, Sotego Coli, su Sí, poposhkomil, su sí, cuchillito de pedernal, su espejito, su morralito para irlos aguardando, su copal, sí, lo básico que debemos de tener, nuestro atadito de ocote para encender el fueguito, ¿no? sí. Gracias. Sí, hermanita, de nada. Y kanoshi no yolo. 5. En una jícara con agua, en la noche, mirarse en el espejo de agua y encontrar lo que queremos desarrollar con las habilidades intuitivas, perceptivas, y comunicación telepática e iniciarse la ensoñación hacia donde se quiere viajar. Esta ceremonia nos va a servir para aquellos hermanitos que algunos me han dicho, oiga maestro, pues yo no he podido ensoñar. No todos, ojo, no todo se nos facilita. Pues sí, hace este ejercicio y empiezas a ensoñar. A algunos no nos funciona. Este ejercicio también pues, les puede servir para los... Ya le he intentado de todo, pero inténtenlo. Con un contenedor de agüita, puede ser una bandejita, una cubetita, lo que tenga. Pongan su agüita. Ahorita ya no hay luna llena. De preferencia en la luna llena, nos miramos en ese espejito y empezamos a platicar con nuestro yo físico que vemos. ¿Ah? ¿Para qué? Pidiéndonos, vamos a desarrollar la cualidad de la intuición, de la percepción. Y ese rostro que van a ver en el agua, parte de ello les voy a decir. Van a encontrar todos esos rostros que buscan. No se preocupen. Cuando nos enfocamos en la observación, vamos a encontrar ciertos rostros que no conocemos, pero son rostros de nuestras 7 vidas pasadas muy recientes. ¿Se acuerdan que les decía? Cuando a mí me tocó hacer este ejercicio, encontré el rostro de una abuelita, de un niño, de un perrito, inclusive un arbolito.
¿Qué quiero decir con esto? De que no vayan a sorprenderse, que vean un rostro deforme, quizá, porque es lo que hemos sido en nuestra vida pasada. Igual en alguna vida pasada, nuestros hijos fueron nuestros papás o nuestra pareja, o sea, con la que convivimos, a lo mejor fue nuestra mamá. ¿Por qué les digo esto? Porque hay cosas que no sé si no les ha pasado a ustedes. Llegamos a un lugar y es por primera vez que vemos a la persona y decimos, esta persona me cae súper bien, ¿no? Como decimos, como si ya lo he conocido de toda la vida, no lo sé. Pero también encontramos a personas que dices, pues no me ha hecho daño, pero de lejitos estás bien, ¿no? ¿Por qué? Por esto, de las vidas pasadas. Hemos tejido estas vidas pasadas. En estas ensoñaciones, yo me he encontrado que en alguna vida, fui mujer medicina. En alguna vida fui un animalito, ¿no? Por eso, después de hacer estas ensoñaciones de reencontrar con nuestras vidas pasadas, que en algunas prácticas le llaman, creo que registros akáshicos y todo eso, pero nosotros aquí lo podemos hacer con la ensoñación de autorreconocernos quiénes fuimos en nuestras vidas pasadas para entender esta vida que estamos viviendo. Porque decimos, yo no sé, no entiendo cómo los perritos a mí me fascinan, son mi mascota favorita, ¿no? Porque siento que me entiendo con estos animalitos, entiendo su lenguaje, ¿no? Y justamente a mí eso me ha pasado. Con los perritos entiendo muy bien. A pesar de que mi tonal pues es un felino, ¿no? Entonces, es esa parte de entender, hermanitos, por qué de lo que somos ahora nosotros. Porque a veces, o sea, me han enseñado, por ejemplo, yo les voy a poner este ejemplo de levantar la sombra, ¿no? Digo, voy a hacerlo. Empiezo a trabajar. Digo, ¿ahora qué sigue? Lo único que he hecho ahora, dice, me digo a mí mismo, déjate fluir. Y empiezo a hacer mi trabajo. Y al final hasta yo me sorprendo, digo, ¿cómo lo hice? Pero lo logré. ¿Por qué? Por esto mismo. La intención de esto es como TechPad, o sea, el cuchillo de pedernal o la de obsidiana, pues viene del centro de la tierra, con esa lava volcánica. Es antiquísimo. Eso nos recuerda también a nuestros ancestros, que este nahual o este espíritu o esta alma que algunos le llaman así, es antiquísimo, no es reciente. El que sacaba es este cascarón. Nuestra esencia es muy sabia. 6. Escribir los avances que se realizan a través de estos ejercicios, hermanitos. Es importante llevar un registro. Hoy ensoñé y soñé. La que me ha compartido estas ensoñaciones es la hermanita Leti. ¿Sabe qué, maestro? Yo hice mi ensoñación y me apareció este portal, me apareció esto. ¿Qué cree usted que significa? Es importante lo que yo les dé como opinión, pero también es muy importante lo que ustedes puedan interpretar, puedan leer, porque depende mucho de ustedes qué están pidiendo. Un ejemplo, yo estoy pidiendo reconocerme a mí mismo, hacer estos cambios necesarios en mi actuar,
en mi vivir, en mis hábitos, en sentir, en compartir, igual yo me sueñe como esa serpiente que se está desprendiendo de su piel y puedo decir, híjole, ¿qué será? ¿Me voy a morir a lo mejor? No, porque en tu velita, en tu intención, tú intencionaste. Quiero cambiar. Ah, bueno, te está diciendo si es posible, pero pues tienes que trabajarlo, ¿no? Tiene un precio el cambio. ¿Y cuál es el precio? La disciplina, la perseverancia, la humildad de que lo vas a lograr, ¿no? 7, alimentar tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, tus emociones con libros, ejercicios y prepararse para la abundancia. Ojo, ¿por qué les hablo de esta parte de prepararse para la abundancia? Cuando nosotros estamos seguros de lo que queremos lograr, no necesitamos, híjole, que me llegue. No, estoy trabajando sobre eso. Si yo sé que estoy haciendo ejercicio, pues lo que me va a llegar en abundancia, pues es salud, es bienestar. Si yo estoy dando lo poco o lo mucho que yo conozco, con amor, con respeto, con honor, pues no me pueden dar lo contrario, que sí puede haber que alguien que te dé eso, pero no todos, no te van a dar un mal agradecimiento, ¿no? De 10, póngale que les niegue su conocimiento, que digan, no, pues no. Pero 8, dice, no, pues gracias por el conocimiento. Ese es lo que cuenta. No nos enfoquemos solamente en todo lo positivo, no, porque encontraremos cosas negativas. Me decía una hermanita en la charla que teníamos de manera presencial, ¿por qué o cómo le hago yo para que otros se interesen en este conocimiento? Y ahí pues tu creatividad. Una de las frases que les decía, ¿has hecho ayuno de no respirar? Hazlo ahorita. No respires por 20 minutos. No, pues no puedo. ¿Por qué? Porque me muero. ¿Y le has agradecido al viento que te permite respirar? No, pues no. ¿Sientes el calor del abuelito Tonatiuh, cómo calienta tu cuerpo? Sí. No necesitas faros para tu carro porque ya está a la luz. Respiras porque los arbolitos están produciendo ese oxígeno. Si no hubiera sol, no crecen los árboles, las plantas. ¿Y le has agradecido al sol? No, pues no. ¿Y por qué no lo haces? ¿No? Es esa parte, vamos a alimentar nuestra mente, nuestro cuerpo para seguir este camino. ¿Sí? Curar nuestro saumerio, poposhkomit, ¿verdad? ¿Cómo? Pues es enterrarlo por 13 días. Yo les decía para los que no lo tienen y para los que ya lo tienen y ya lo empoderaron, bueno, enterrarlo por 13 días en la tierra del lugar favorito y empoderarlo con la palabra florida. ¿Ah? A lo mejor debajo de ese arbolito es mi lugar favorito. Pues ahí entierro mi poposhkomit, ¿no? Exponerlo por 13 días al aire libre y platicarle al viento lo que se le pide para su poposhkomit, ¿no? Mi sahumado, ya lo enterré por 13 días, ahora con el viento lo saco todos los días, que le pegue el viento, le hablo que el viento lo empodere, estamos empoderando a nuestro sahumado. Ya lo saqué allá afuera, entonces lo pongo en mi altar. Tengo que tener esa responsabilidad de trabajar con mi herramienta de trabajo. Con agua de un río o manantial o agua de mar, sumergirlo día a día y platicar con el agua sagrada lo que le pedimos para nuestro sahumado. Ahora lo empoderamos con la agüita.
para que se quede impregnado parte de su energía en ese poposhkomil, para que el poposhkomil nos sirva para hacer fluir, despegar energías negativas, esas larvas energéticas que hay en nuestro cuerpo, liberarlo de las personas. Prenderle fueguito al sahumador y platicar con el abuelito fuego la finalidad de su uso. Ya lo trabajé con el agua por 13 días, ahora le prendo una velita y le digo al abuelito fuego que vamos a trabajar con el Poposhkomel, porque tanto como la tierra, porque desde la tierra se ha hecho el Poposhkomel, el sahumador se hace de tierra, de barro, aire, porque el aire lo va a utilizar este copalito para que lleve el mensaje de nuestro Poposhkomel, el agua, para que fluyan todas esas energías que queremos limpiar de un espacio, del cuerpo, ¿no? Concluir con la ceremonia con Tlazohcamanilisli, cierre de la ceremonia. Después de 13 de 52 días, ahora hacemos una ceremonia, le agradecemos a los cuatro, a las dos abuelitas y a los dos abuelitos, y a nosotros que somos el quinto elemento, por haber empoderado nuestro Poposhkomil. Y empezamos a trabajarlo, ¿no? Empezamos a trabajar toda esta energía trabajando con nuestro Poposhkomil. Esta misma dinámica lo podemos hacer para nuestro Teco, por si lo queremos hacer así, con nuestro Tecocoli. ¿Sí? Todo esto con la única finalidad de que podamos comprender y entender que nosotros somos una energía sagrada que puede lograr lo que se proponga y tener presente de nuestras herramientas. ¿Y cómo debe de ser un Poposhkomil? ¿No? Algunos lo utilizan, el más reciente, ¿no? Que es de una copita, ¿no? Aquí lo agarramos. El original, ¿cómo es? Es un Poposhkomil tipo platito de barro, tiene 3 patitas. Así como el metate, tiene 3 patitas. Así como el molcajete, tiene 3 patitas. El número 3. Pero dicen, bueno, pues yo ya lo tengo, el de copita, ¿no? Para son, adelante. Pero por si tienen la oportunidad que en algún momento puedan encontrar un Poposhkomil con 3 patitas nada más, no de copa, sino que de 3 patitas, no podamos conseguirlo. Poco a poquito ir armando nuestras herramientas, irlos consiguiendo, va a ser importante. Claro, si lo decidimos así. O también si decidimos que no, sí, sí, suena interesante la clase, pero ahí queda. Queda en cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanitos? Entonces es el trabajo con TECPAS. No sé si tuvieran alguna duda o algo que quisieran compartirnos. Adelante, los escuchamos. Ujú. ¿Todo bien? No se me duerma. Demasiado. Buenas Sí, noches. hermanita, adelante. Tengo una duda. ¿Cómo puedo identificar a los cerritos para hacer estos rituales? Lo que pasa que, bueno, donde antes vivía allá en Ecatepec, sí los tenía ubicados, pero aquí en Toluca, bueno, usted nos comentó de Chalma, ¿no? Pero sí he subido algunos cerros de aquí, pero y sí veo las venitas de Chalchihuitlicue, por ejemplo, el Cerro del Tolón. Pues está el Nevado de Toluca, donde está la Laguna del Sol y la Luna, como se le conoce generalmente. Y hay otros cerros que están a espaldas del Nevado de Toluca, que es el Xinantecat, pero ahí hay barrancos y generalmente son como de siembra, pero no hay casas. Entonces, por aquí sí hay mucho cerrito, pero no sé cómo le haría para identificar a esos cerros, o si con las venitas que detecte de Chalchihuitlicue, con eso es suficiente. Gracias, Temachten. Un gusto verlos y escucharlos. Gracias, hermanitas, la Socamati. Aquí recuerden que debe de ser del lugar donde vivimos.
No se desespere, hermanita, que diga, híjole, pues ya no ubico más cerros. No, tranquila. Vaya a los cerros. ¿Y dónde debe de ser? ¿Donde todos van? No. Son energía sagrada ustedes y dicen, creo, presiento, digo, aquí ese es el lugar. Pues hago mi ofrenda. El mismo caminar nos va a ir diciendo, aquí es el lugar, aquí en este lugar. Pueden ser, por lo general son 4 puntos. Aquí en su pueblo, pueblo de ustedes, está Teoli, Oriente, Xochitepetl, Mictlampa, Cihuatlampa, Amacustli. Sur, donde está la Ahuehuete, Ahuehuetl o Pantelihuitl, también es una montañita. Son esos lugares. Porque desde tiempos inmemorables, pues vienen ahí, ¿no? O sea, tengo uso de conocimiento y lo que he visto, pues siempre vamos allá, ¿no? Pero posiblemente, como dice usted, yo apenas me trasladé para acá y veo que es este lugar. Hágalo en ese lugar, hermanito. O si vas a Conchalchihuitlicue, vaya a Conchalchihuitlicue, ¿no? Poco a poquito verá que nuestro mismo práctica del desarrollo de la intuición nos va a hacer que vayamos ubicando estos lugares, ¿sí? No olvidemos el poder que tenemos. ¿Sí, hermanita? Así es que vamos practicando. Gracias, Tamas, Jenny. Un gusto. ¿Qué más, Agnitsi? Nahui, Xochiquexali, hermanita, la escuchamos. Sí, gracias, Temastiani. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer la ensoñación? Porque yo casi no recuerdo lo que sueño. O sea, no sé si es eso, es parte de lo que nosotros soñamos en la noche o cómo es. La insoniación es que usted pone en la mente hacia dónde quiere ir. Pero el primer paso es recordar, el primer paso básico para la insoniación es recordar qué soñamos. Hubo un hermanito, igual me decía lo mismo, maestro, yo no recuerdo lo que sueño, llego metido y me voy. Sí, porque no te has programado. Ahora, si vas a dormir, en su caso, hermanita de usted, si va a dormir, en ese sueño programe su subconsciente que en ese momento de inconsciente recuerde qué es lo que sueña. En algún momento, tal vez en algún momento, nosotros mismos lo hemos bloqueado esos sueños. Y máxime cuando nosotros tenemos pesadillas, ¿no? No entendemos. Soñamos que volamos, que vamos a algún lugar y decimos, yo ya no quiero soñar eso. Nuestra mente es tan poderosa que cancela todos esos sueños. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que usted puede hacer es recordar sus sueños. Esforzarse por recordar sus sueños. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con el ayuno de sueño. A lo mejor ir reduciendo. Si yo me dormía 12 horas, ahora que sean 8, que sean 6, que sean 3. Cuando hacemos ayuno de sueño, nomás nos acostamos, pero metemos en la mente, voy a acordarme de lo que voy a soñar, voy a acordarme de lo que voy a soñar. ¿Sí? Inténtelo, se puede. Ok, gracias, Temastiani. Sí, hermanita. ¿Alguien más, hermanitos, que quisiera compartirnos su experiencia? ¿De Buenas qué noches. árbol? Sí, hermanito José, por favor, Buenas adelante. noches. Sí, soy Sewali, Perdón, Seguali. sí, soy Sewali, Temasteni. Mira, nosotros lo que hacemos, es precisamente programar el sueño y luego, ya a la hora de que te despiertas es no abrir los ojos,
sino que ya te despiertas, mantienes cerrados tus ojos y acude todo el sueño, que no es uno solo, son varios sueños, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, tengo un cuaderno ahí al lado y apunto, por ejemplo, si tengo un sueño de las 12 a las 2 de la mañana o a la 1:30, pues esa hora hago esa técnica, ajá, y acude a mí todo el sueño, todo el sueño. Entonces apunto las partes, las más importantes y luego ya viene recordándose uno de todos los detalles, ¿no? Y luego ya vuelvo otra vez a cerrar los ojos, a entrar en el sueño REM, que es el sueño ya pesado, y también así acontece. Entonces vamos a diferentes dimensiones, vamos a diferentes planos, ¿no? Y eso está en relación también pues, con las cuestiones que hemos vivido anteriormente, ¿no? Nuestra infancia o nuestra adolescencia o cosas recientes que han impactado a nuestro subconsciente. ¿Es cuánto, Temastiani? Le agradezco, hermanito, su palabra, su compartir, y pues eso nos sirve, nos nutre a todos en este conocimiento, hermanito. Bueno, antes de darle la palabra al hermanito José, de ahí seguiremos con la hermanita Chiknawi Acar. Por ahí me preguntaban, ¿el bastón de qué sería? De ahuehuete. Arriba le ponemos Tlaloc con su antifaz y abajo le ponemos la parte inferior Coatl. Bueno, tiene que ser de ahuehuete. Es donde vive Tlaloc. Es su hogar de Tlaloc en el ahuehuete. El ahuehuete debe de ser seco. La rama que se haya secado del ahuehuete, nunca verde, seco. Hay que pedirle permiso al arbolito ahuehuete. Después de cortarlo, tenemos que ofrendarlo 13 veces en el altar, platicarle con nuestra velita, pedirle disculpas. Otros 13 días lo tiene que empezar a tallar, a labrar, pues. Otros 13 días tiene uno que empoderarlo con el agua del río o si tenemos agua de lluvia, ¿verdad? De ahí empezar a labrarlo mucho mejor, ¿sí? Hermanito José y enseguida la hermanita Chiknawi Akat. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, Un hermanito. placer, saludarlo, a los hermanitos del círculo. Quiero comentarle que aquí en la región de Chilapa, yo estuve trabajando en Petlacala, allá cerca de Tlapa, y recuerdo que el día 25 de abril, que va a ser el viernes, los señores de las comunidades suben a los cerros. Esa práctica se realiza también aquí en Chilapa. Se sube al cerro del Teskitzin y a las comunidades que están alrededor del cerro, pues llevan ofrenda. Entonces, escuchándolo a usted, es propicio el próximo viernes. Yo he ido a ese cerro, a un adoratorio prehispánico que está ahí. Y bueno, me llena de emoción escucharlo para que el próximo viernes yo me prepare para acompañar a las personas que van a ir a hacer esa ceremonia al cerro. Es lo que quería yo compartirle, hermanito, y muchas gracias por su generosidad de ser el instrumento para que nos llegue la sabiduría de los abuelitos. Muy buenas noches, gracias. Gracias. Sí, justamente este 24 y 25 de abril, en el sincretismo religioso, aquí en Guerrero, es el día de San Marcos. Y San Marcos está dentro del sincretismo como Tlaloc. ¿Ya? Por eso es que en ese día se va a hacer la petición de lluvias, ¿no? Y al igual nosotros aquí en el pueblo de Atlamajalcingo, pues vamos a ir a hacer la petición ahí en comunidad,
de los que se reúnen y pues vamos igual. Pues no llegamos, claro, como decimos, no, quítense, yo lo voy a hacer, no. Hay alguien quien guía todo ese trabajo, uno tiene, va, observa, lleva su ofrendita, su velita, sus flores, siempre respetando la jerarquía, ¿no? Pues el que guía, el que decimos, el que entrega la ofrenda, ¿no? Pues mire, yo traigo esto, hágame el favor de entregar, ¿no? Porque siempre se ha manejado de esa manera. Y qué bueno, hermanito, que usted vaya a acompañar a la gente y todo eso se va uno retroalimentando. Ya que el día viernes en la noche iniciaremos con la primera clase, justamente por ese acontecimiento, por ese sincretismo religioso que ha ayudado que se siga manteniendo esta información, tal como, claro que no todos, pero podemos decir que la gran mayoría, los danzantes, ¿verdad? En México también resguardaron cierta información. Los temazcaleros resguardaron la información. Claro, no estamos hablando de todos, pero bueno, ahorita no toca hablar de eso. Hermanito, le agradezco infinitamente su compartir y no sé si la hermanita Chiknawi Akar todavía quiera compartir su palabra o su duda. Estamos Sí, atentos. Lazo Kamati. Yo tengo la duda, bueno, este trabajo de empoderar, ya lo había yo hecho, pero ahorita que salió la información otra vez, me parece pertinente preguntarle. Yo aquí cerca de donde tienen su casa todos ustedes, no hay manantiales, no hay lagos, no hay mar, no hay, bueno, hay ríos, pero son ríos sucios porque pues ahí baja el drenaje de las casas. Entonces, ¿cómo podría yo empoderar mis herramientas de trabajo si no tengo pues estos cuerpos de agua, por así decirlo? La vez pasada, lo que yo hice fue pues con el agua que tenía aquí cerca de mi casa. Si pudiera usar agua de mar, porque tengo agua de mar de un viaje que hice, me traje agua de mar. No sé si pudiera utilizarla o qué es lo más pertinente. Sí, hermanita. En algún momento les decía si tienen agua de mar, ahora que ya van a iniciar las lluvias, agua de lluvia, hay que captarlo con un contenedor. Eso nos va a servir también para preparar medicina, para sanar, para limpiar y purificar de energías nuestras herramientas. Agua de lluvia. No es lo mismo el agua de lluvia que ha llevado todo un proceso que el agua de manantial, pero sirve para lo mismo, ¿no? Bueno, sí, está bien. Sí, hermanita. Sí, muy bien. Pues hermanitos, de mi parte sería todo. Mañana tendremos la clase un poquitito más temprano, a las 7, para poder estar en la charla del hermanito Miguel Ángel, ¿verdad? En el trabajo que nos van a presentar. Me parece que son algo así de pases mágicos, más pases toltecas o algo así. Sería interesante aprender también todo eso, ¿no? No tan solo quedarnos, pues sí, con todo lo que nos dice el maestro, con eso me quedo. No, hay que enriquecer nuestro conocimiento. Hay que seguir trabajando sobre nuestro templo, sobre nuestros cuerpos que tenemos, nuestros cuerpos del saber, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo intelectual, el cuerpo, bueno, energético, ¿no? Y todos esos cuerpos que tenemos. Tlazoca mati negniwan, timoitas que mosla, matimosewican. Timoitas que mosla, Timoitas que no